Entró al lugar equivocado en el momento equivocado, pero dijo las palabras correctas. Pensó que todo terminaría antes de empezar, pero apenas era el primer paso. Lo que parecía un tropiezo fue el inicio de una aventura impredecible. En medio del caos, encontró algo que le cambiaría la vida para siempre. Antes de escuchar esta historia impactante, no olvides suscribirte al canal para más relatos que demuestran que hasta los errores pueden esconder milagros. En un día gris y sofocante, ella llegó a la recepción completamente empapada, con el cabello pegado a la frente y los zapatos haciendo ruido con cada paso. La lluvia torrencial de aquella mañana parecía un mal presagio, una advertencia del universo de que ese no era el día adecuado, el lugar adecuado, o quizás ni siquiera el camino adecuado. Estaba retrasada, nerviosa, con el corazón latiendo, descompasado en el pecho, y con la clara sensación de que todo saldría mal. Había salido de casa con horas de anticipación, pero el tráfico caótico de la metrópoli, sumado a un problema en la línea del metro, transformó el trayecto en una odisea de frustración y ansiedad creciente. La vacante de asistente de marketing parecía la única puerta abierta en un mercado laboral implacable y ella no podía darse el lujo de fallar. Al finalmente alcanzar el piso correcto, jadeante y con el maquillaje corrido, la recepcionista la miró con una mezcla de lástima e impaciencia. «Sala de juntas C al final del pasillo», indicó sin levantar los ojos de la computadora. Ella asintió, intentando recomponer su postura, y corrió por el pasillo pulido, el sonido de sus tacones mojados haciendo eco en el silencio casi reverencial de la oficina. La puerta de la sala C estaba entreabierta. Respiró profundo. Intentó alisar su ropa arrugada y entró, pidiendo disculpas por el retraso antes incluso de mirar quién estaba dentro. Lo que encontró no era el equipo de marketing que esperaba. La sala estaba llena de ejecutivos en trajes impecables, rostros serios y miradas fijas en un hombre sentado en la cabecera de la larga mesa de caoba. Era él, el hombre cuya foto aparecía en las revistas de negocios, el CEO de aquella corporación gigante, conocido por su frialdad y visión estratégica implacable. Héctor Mendoza. Ella se quedó paralizada, la disculpa muriendo en su garganta. Había entrado en la sala equivocada, interrumpido una reunión importante y ahora estaba allí, detenida, una figura patética y mojada frente a los pilares de la empresa. Pensó que sería despedida antes incluso de comenzar, antes incluso de tener la oportunidad de explicar quién era. Héctor Mendoza, el hombre más poderoso de aquella organización, la miró con sorpresa, pero no con la ira que ella esperaba. Sus ojos azules, generalmente gélidos, tenían un brillo de curiosidad. No dijo nada por un momento, solo la observó, evaluándola de pies a cabeza. El silencio en la sala se volvió insoportable, pesado, cargado de expectativas no expresadas. Los otros ejecutivos intercambiaban miradas, algunos disimulando sonrisas, otros claramente irritados por la interrupción. Finalmente, Héctor rompió el silencio, su voz grave y tranquila, contrastando con el tumulto que ella sentía por dentro. La desafió. «Siéntese, convénzame». La sala quedó en silencio nuevamente, pero ahora era un silencio diferente, un silencio de expectativa y asombro. Nadie allí osaría interrumpir a Héctor Mendoza, mucho menos desafiarlo. Ella, sin saber qué esperar, con las piernas temblorosas y el corazón aún acelerado, aceptó la invitación. Caminó hasta la silla más cercana, se sentó y lo miró, reuniendo todo el valor que poseía. Con voz temblorosa al principio, pero que fue ganando firmeza a medida que hablaba, explicó quién era, qué buscaba y por qué había enfrentado autobús lleno, metro atestado y lluvia fuerte para estar allí. No mintió sobre su falta de experiencia formal en el área, pero habló con pasión sobre sus ideas, su voluntad de aprender, su urgencia por demostrar su valor. Habló sobre la necesidad de innovar, de mirar al mercado con otros ojos, de conectar la marca con las personas de una forma más auténtica. Sus palabras eran sinceras, directas, quizás ingenuas para aquel ambiente corporativo, pero de alguna forma lo desarmaron. Héctor Mendoza, siempre contenido,
con fama de ser impenetrable, sonrió. No una sonrisa forzada o educada, sino una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Interesante, dijo, tras un largo momento de reflexión. Usted no es la candidata que esperábamos, ni para el puesto que esperábamos, pero tiene algo diferente. Despidió a los otros ejecutivos con un gesto. La sala se vació rápidamente, dejando solo a los dos. Ella no sabía si aquello era bueno o malo. Él se levantó, caminó hacia la ventana y observó la lluvia que comenzaba a disminuir afuera. No necesitamos otra asistente de marketing. Necesitamos a alguien que vea lo que los demás no ven. Alguien que no tenga miedo de interrumpir una reunión para decir lo que piensa. Ella fue contratada. No para el puesto original, sino para trabajar directamente con él, en un sector estratégico recién creado, enfocado en innovación y nuevos mercados. La noticia se propagó por la oficina como un incendio. ¿Quién era aquella chica desconocida que, en un solo día, consiguió la atención del CEO y un cargo de tanta relevancia? Los días siguientes estuvieron marcados por miradas desconfiadas en los pasillos, susurros ahogados en los elevadores y un clima de tensión palpable siempre que ella pasaba. Se sentía como una extraterrestre en un planeta desconocido, cada paso observado, cada palabra analizada. Ella se esforzaba por parecer inmune, por demostrar confianza, pero sentía cada pulla escondida en los falsos elogios, cada sonrisa forzada que recibía. «¡Qué suerte la tuya!», decían algunos, con un tono que sugería cualquier cosa menos suerte. «Debe ser muy competente para llamar la atención del Lictor Mendoza así», comentaban otros, con un sarcasmo apenas disimulado. Aún así, sus ideas ganaban espacio. Héctor la animaba a hablar, a proponer, a cuestionar. Propuso cambios en los procesos internos, sugirió proyectos audaces de responsabilidad social, y pronto su nombre circulaba en las salas de decisión, asociado a iniciativas que comenzaban a generar resultados positivos. La proximidad profesional se transformó gradualmente en algo más. Las reuniones de trabajo se extendían, convirtiéndose en conversaciones sobre libros, películas, sueños y miedos. Vinieron las miradas más prolongadas, las sonrisas cómplices, los silencios que decían más que las palabras. Él la veía no solo como una empleada brillante, sino como una mujer fascinante, llena de vida y pasión. Ella lo veía no solo como el poderoso CEO, sino como un hombre complejo, solitario, con una inteligencia y un sentido del humor inesperados. La atracción era innegable, una corriente eléctrica sutil que crecía cada día. El primer beso ocurrió tarde, después de meses de convivencia intensa y una batalla interna contra lo que parecía prohibido. Fue en una noche lluviosa, tras un largo día de trabajo, en el estacionamiento casi vacío de la empresa. Un beso robado, cargado de todo lo que había sido contenido, de todas las miradas y palabras no dichas. Y fue exactamente ahí donde el caos se instaló. Lo que era apenas un rumor discreto se transformó en una avalancha de acusaciones veladas. Alguien vio, alguien habló, y el chisme se extendió con la velocidad de la luz. Un comunicado interno, aparentemente genérico, fue divulgado alertando sobre la necesidad de vigilancia sobre relaciones entre líderes y subordinados, citando posibles conflictos de interés y cuestiones éticas. Aunque ningún nombre fuera mencionado, todos sabían a quién se refería. La atmósfera en la oficina se volvió aún más pesada. Ella fue alejada de proyectos importantes, reubicada a otra sala aislada. Las reuniones con Héctor se volvieron más raras y formales, y entonces los mensajes anónimos comenzaron a llegar. Correos sin remitente, notas dejadas en su escritorio, comentarios maliciosos en redes sociales, todos con el mismo tenor. Insinuaciones sobre su conducta, acusaciones de favoritismo, amenazas veladas. La gota que colmó el vaso fue una carta, dejada sobre su escritorio, escrita a mano en un papel sin identificación. Vete antes de que lo hagan por ti. No perteneces a este lugar. Ella no aguantó más. Lloró sola, encerrada en la sala que parecía una prisión, sentada en el suelo, frío,
sintiendo el peso de la injusticia y la soledad. Al día siguiente, con el corazón roto pero con una determinación recién descubierta, entregó su carta de renuncia. Héctor imploró que se quedara. Argumentó que podrían enfrentar aquello juntos, que ella no podía dejar que la maldad de los demás la venciera. Pero ella rechazó. Necesitaba salir de esa sombra, descubrir quién era sin estar asociada a él o a aquella polémica. Necesitaba probarse a sí misma y al mundo que su valor iba más allá de cualquier favoritismo o relación. En los meses que siguieron a su salida, ella se sumergió de cabeza en antiguos proyectos sociales que había dejado de lado. Usó su energía para construir algo nuevo. Creó un canal online sobre liderazgo humanizado e inteligencia emocional, compartiendo sus experiencias y aprendizajes. Para su sorpresa, el contenido se viralizó. Comenzó a ser invitada a dar charlas en eventos menores, después en conferencias nacionales, y pronto estaba siendo llamada para eventos internacionales. Se convirtió en referente en gestión de personas y bienestar en el ambiente laboral, una voz respetada que hablaba con autenticidad sobre los desafíos del mundo corporativo. Mientras tanto, Héctor seguía todo a distancia, orgulloso de su ascenso pero ausente en su vida. El reencuentro parecía improbable, pero el destino, o quizás la fuerza de una conexión que se negaba a desaparecer, tenía otros planes. La vida seguía, tejiendo nuevos hilos, preparando el escenario para lo que vendría a continuación, un camino que, a pesar de las adversidades, aún guardaba sorpresas y giros inesperados, como en una trama que se desarrolla lentamente, captando la atención con cada nuevo capítulo, dejando en el aire la pregunta: ¿qué reservaba el futuro para aquellos dos corazones que por un breve momento se encontraron en medio del caos corporativo? Salir de aquella empresa fue como arrancar un vendaje doloroso. La herida aún estaba abierta, palpitando con la humillación y la injusticia que sintió, pero el aire del exterior, aunque incierto, parecía más ligero. Los primeros meses fueron difíciles. La renuncia, aunque voluntaria, dejó una marca en el currículum y en el corazón. Las puertas que antes parecían abrirse con facilidad ahora exigían un esfuerzo redoblado para siquiera entreabrir. Las entrevistas eran frías, las miradas cuestionadoras, y la sombra de la polémica en la Corporación Mendoza la seguía como un fantasma. Ella sentía el peso de los juicios, la sensación de que, para muchos, su breve ascenso estaba manchado por insinuaciones que ella sabía eran falsas. Pero la necesidad de demostrar su valor era mayor que el miedo. Se acordó de la urgencia que la impulsó a enfrentar la lluvia aquel primer día. Esa misma urgencia, ahora mezclada con una dosis saludable de resiliencia forjada en la adversidad, la impulsó hacia adelante. Decidió que, si el mercado formal la rechazaba, ella crearía su propio camino. Retomó los proyectos sociales que tanto la apasionaban, aquellos que hablaban sobre empatía, liderazgo y el potencial humano. Comenzó a escribir, a organizar talleres gratuitos en comunidades, a usar las redes sociales no solo para conectarse, sino para compartir conocimiento e inspirar. Fue así como nació el canal online. Inicialmente, era apenas un espacio para desahogarse, para compartir reflexiones sobre el mundo corporativo y la importancia de un ambiente de trabajo saludable. Hablaba sobre la presión, el miedo a fallar, la soledad en la cima, pero también sobre la fuerza de la vulnerabilidad y la belleza de encontrar su propósito. Usaba un lenguaje simple, directo, lleno de emoción y autenticidad. Y para su sorpresa, la gente comenzó a escuchar, y a compartir, y a comentar. Un video en particular, donde contaba, sin citar nombres, la historia de cómo un error la llevó a una oportunidad, y cómo la envidia y el juicio casi la hicieron desistir, se viralizó de forma estruendosa. Miles de visualizaciones se transformaron en millones en pocos días. Mensajes de apoyo llegaban de todos lados, de personas que se identificaban con su lucha, que también habían enfrentado injusticias o se sentían perdidas en sus carreras. El canal creció exponencialmente, convirtiéndose en una comunidad vibrante de personas buscando crecimiento personal y profesional.
Con la visibilidad vinieron las primeras invitaciones para dar conferencias. Comenzó en pequeños eventos locales, para públicos modestos, pero su capacidad de tocar a las personas con su historia y sus ideas era innegable. Con cada charla, su confianza aumentaba. Hablaba sobre liderazgo humanizado, inteligencia emocional, resiliencia y la importancia de construir una carrera con propósito. Su voz, antes temblorosa en la sala de Héctor Mendoza, ahora resonaba con fuerza y convicción en auditorios cada vez más grandes. En poco tiempo, ya estaba dando conferencias en eventos nacionales, compartiendo escenario con nombres renombrados en diversas áreas. Los medios comenzaron a buscarla, interesados en su trayectoria inusual y en sus ideas innovadoras. Reportajes en periódicos y revistas, entrevistas en programas de radio y televisión, la transformaron en una figura pública, una referencia en su área de actuación, el título de especialista en gestión emocional e influenciadora de liderazgo humanizado se consolidó y ella se vio viajando por el país compartiendo su mensaje. El reconocimiento internacional no tardó en llegar. Una invitación para hablar en una gran conferencia en Europa la colocó en un nuevo nivel. Representar al país, llevar sus ideas más allá de las fronteras, era algo que jamás había imaginado cuando estaba sentada en el suelo de aquella sala, sintiéndose derrotada. La vida había dado un giro completo, demostrando que el fin de un ciclo puede ser el inicio de algo mucho mayor. Mientras ella recorría ese camino de éxito y superación, Héctor Mendoza seguía todo a distancia. No directamente, claro. Él mantenía una postura discreta, pero sus asesores y los propios medios traían noticias constantes sobre el ascenso meteórico de ella. Veía sus conferencias online, leía los reportajes, observaba el impacto que ella estaba causando. Sentía una mezcla compleja de emociones. Orgullo por la mujer fuerte y brillante en que se había convertido. Arrepentimiento por no haber podido protegerla del ambiente tóxico de la empresa y una nostalgia silenciosa de la conexión única que compartieron. La Corporación Mendoza seguía siendo un gigante en el mercado, pero Héctor sentía que algo fundamental se había perdido desde la salida de ella. La energía, la creatividad, la audacia que ella trajo estaban faltando. El ambiente interno, a pesar de estar libre de la polémica, parecía más gris, más burocrático. Se encontraba pensando en ella con frecuencia, imaginando cómo sería si las cosas hubieran sido diferentes. La relación de ellos, aunque breve, había sido intensa y transformadora para ambos. Él había aprendido con ella a mirar a las personas no solo como recursos, sino como seres humanos complejos, con emociones y aspiraciones. El mundo corporativo, con sus reglas no escritas y sus juegos de poder, había intentado aplastarla, pero ella resurgió de las cenizas, más fuerte y luminosa que nunca. Su historia se convirtió en un ejemplo de resiliencia y autenticidad. Irónicamente, el éxito que ella alcanzó fuera de la Corporación Mendoza era en parte fruto de la experiencia que tuvo allí dentro, de las lecciones aprendidas en el dolor y en la superación. A pesar de la distancia y los caminos aparentemente separados, el universo parecía conspirar para cruzar sus destinos nuevamente. Un gran evento internacional sobre el futuro del trabajo estaba siendo organizado, reuniendo a líderes y pensadores de diversas áreas. El nombre de ella estaba en la lista de oradores confirmados, una de las más esperadas. Y, como uno de los principales nombres del mercado global, Héctor Mendoza también sería uno de los invitados de honor. La noticia llegó a sus oídos de forma casual, durante una conversación con un colega de otra empresa. El corazón de Héctor dio un salto. El reencuentro era inevitable. Después de 2 años, estarían en el mismo lugar, respirando el mismo aire, quizás incluso compartiendo el mismo escenario. La expectativa era palpable, cargada de recuerdos e incertidumbres. ¿Cómo reaccionaría ella al verlo? ¿El tiempo habría curado las heridas? ¿O la distancia solo había aumentado el abismo entre ellos? Él no sabía las respuestas, pero sentía que aquel encuentro no sería solo profesional. Sería un ajuste de cuentas con el pasado,
una oportunidad de reescribir una historia que parecía haber terminado abruptamente. El escenario estaba montado para el próximo acto, y el público, ávido de emoción, esperaba para ver qué reservaba el destino para aquellos dos protagonistas de una trama que aún tenía muchos capítulos por revelar, muchos giros para sorprender, manteniendo a todos en la expectativa de lo que sucedería cuando sus miradas se cruzaran nuevamente, después de tanto tiempo y tantas transformaciones. La noticia de que Héctor Mendoza estaría presente en la misma conferencia internacional la golpeó como una ola inesperada. 2 años habían pasado desde que ella dejó la Corporación Mendoza. 2 años de transformación, de construcción de una nueva identidad, de superación. Ella se había convertido en una conferencista solicitada, una voz influyente en el debate sobre el futuro del trabajo. Alguien que inspiraba a miles de personas a encontrar su propio camino y a valorar su salud emocional en el ambiente corporativo. El éxito era dulce, una venganza silenciosa contra aquellos que intentaron disminuirla. Pero la mención del nombre de él aún despertaba una cascada de emociones complejas. La gratitud por la oportunidad inicial, el resentimiento por la forma en que todo terminó, la nostalgia de una conexión que fue genuina a pesar de las circunstancias. Pensar en reencontrarlo traía una mezcla de ansiedad y curiosidad. ¿Cómo estaría él? ¿El tiempo lo habría cambiado? ¿Él aún se acordaría de ella con la misma intensidad? ¿O ella sería apenas un capítulo cerrado en su larga y exitosa trayectoria? Ella se encontraba ensayando mentalmente lo que diría, cómo actuaría. Quería mostrarle a él la mujer fuerte en que se había convertido, independiente, que construyó su propio imperio a partir de los escombros. Pero, en el fondo, una parte de ella temía que la simple presencia de él pudiera desestabilizar la muralla emocional que construyó cuidadosamente. La conferencia sería en una ciudad europea vibrante, un centro de innovación y cultura. Los preparativos para el viaje la mantenían ocupada, pero la inminencia del reencuentro flotaba en el aire, una nube cargada de expectativas. Ella revisaba su presentación, ajustaba diapositivas, participaba en reuniones virtuales con la organización del evento. Cada detalle era importante, pues sabía que estaría bajo los reflectores, representando no solo a sí misma, sino también al movimiento que ayudó a crear. Su equipo, pequeño pero dedicado, percibía su agitación inusual, pero ella disimulaba, atribuyendo todo a la importancia del evento. Del otro lado del océano, Héctor Mendoza también se preparaba para la conferencia. Su participación era esperada con gran expectativa. Después de todo, él era una de las figuras más prominentes del escenario empresarial global. Pero para él, la importancia del evento residía en un único nombre en la lista de conferencistas, el de ella. Desde que supo que ella estaría allí, sus pensamientos se volvieron hacia el pasado, hacia el tiempo en que ella iluminó los pasillos de la Corporación Mendoza con su energía y sus ideas. Observar su éxito a distancia fue gratificante, pero también doloroso. Verla brillar en su propio escenario, libre de las ataduras que la aprisionaban, confirmaba lo especial que era. Él se preguntaba si ella aún guardaba resentimiento, si el tiempo había suavizado las asperezas o si el dolor aún era un muro entre ellos. Quería tener la oportunidad de conversar, de explicar, de tal vez, solo tal vez, reavivar la llama que fue apagada por las circunstancias. Su vida profesional seguía adelante. La Corporación Mendoza continuaba creciendo, pero la soledad en su vida personal parecía haberse profundizado. Ninguna otra persona despertó en él el mismo interés, la misma admiración, la misma pasión que ella despertó. La conferencia representaba no solo una oportunidad de negocios, sino una posibilidad de redención personal. La ciudad europea hervía con la llegada de los participantes. El centro de convenciones era imponente, moderno, un laberinto de salas de conferencias, stands de empresas y áreas de networking. El aire estaba electrizado con la energía de mentes brillantes y la promesa de nuevas ideas y conexiones. Ella llegó un día antes del inicio oficial para aclimatarse
y hacer los últimos ajustes. Caminaba por los pasillos, sintiendo la magnitud del evento, la responsabilidad en sus hombros. En el día de la apertura, la atmósfera era aún más intensa. El vestíbulo principal estaba repleto de personas, conversando animadamente, intercambiando tarjetas, posando para fotos. Ella intentaba concentrarse, repasando mentalmente los puntos de su conferencia, pero sus ojos, involuntariamente, recorrían la multitud. Lo buscaba a él, al mismo tiempo que temía encontrarlo. Y entonces sucedió. En medio de un grupo de ejecutivos que lo saludaban, ella lo vio. Héctor Mendoza. Estaba ligeramente diferente, quizás con algunas canas más en el cabello, pero la postura imponente y la mirada penetrante eran inconfundibles. Él vestía un traje impecable, exhalando la misma aura de poder y confianza que ella recordaba. Por un instante, sus miradas se cruzaron. El mundo alrededor pareció desaparecer. El ruido de la multitud se convirtió en un murmullo distante. Era solo ella y él, separados por la distancia física, pero conectados por una historia compartida y una intensidad que el tiempo no consiguió borrar. Él se desligó del grupo y comenzó a caminar en su dirección. El corazón de ella se aceleró. Las manos le sudaron. Sintió el rubor subir al rostro. Intentó mantener la compostura, una sonrisa profesional en los labios, pero por dentro era un torbellino. Él se detuvo a pocos pasos de ella. El silencio entre ellos en aquel ambiente ruidoso era ensordecedor. «Hola», dijo él, la voz un poco ronca, una leve sonrisa en los labios. «Es bueno verte». «Héctor». «Hola», respondió ella, la voz más firme de lo que esperaba. «Es bueno verte también». La incomodidad inicial dio lugar a una conversación cautelosa. Hablaron sobre la conferencia, sobre el éxito de ella, sobre los cambios en la corporación Mendoza. Las palabras eran formales, educadas, pero las miradas decían mucho más. Había admiración mutua, respeto por el camino que cada uno recorrió y una tensión subyacente que indicaba que la historia entre ellos estaba lejos de tener un punto final. Él la elogió sinceramente por su ascenso, por su valor al seguir un camino independiente. Ella agradeció reconociendo, aunque sutilmente, la oportunidad que él le dio en el pasado. La conversación fluyó, tocando temas profesionales, pero desviándose cuidadosamente de los temas personales que aún eran delicados. Había muchas preguntas no hechas, muchas palabras no dichas. La presencia de él era magnética, y ella se encontró recordando los largos días de trabajo, las conversaciones hasta tarde, la sensación de complicidad que compartieron. Él, por su parte, parecía fascinado por la mujer en que ella se había convertido, más madura, más confiada, con un brillo en los ojos que reflejaba su fuerza interior. El encuentro fue breve, interrumpido por la necesidad de ambos de cumplir con sus compromisos en la conferencia. Se despidieron con un apretón de manos, más prolongado de lo necesario, un contacto que reavivó recuerdos y sensaciones. Al alejarse, ambos sintieron que aquel encuentro no fue solo una casualidad, sino una señal de que el destino aún tenía planes para ellos. La conferencia, inicialmente vista como un hito profesional, ganó un nuevo significado. Se convirtió en el escenario para un posible reinicio, una segunda oportunidad para una historia que parecía haber sido escrita con tinta invisible, lista para ser revelada en cualquier momento, en medio de conferencias y debates sobre el futuro, mientras el pasado insistía en tocar a la puerta, prometiendo más giros y emociones inesperadas, dejando en el aire la pregunta sobre lo que sucedería en los próximos días, con ellos en el mismo espacio, bajo el mismo cielo europeo. El breve encuentro con Héctor Mendoza, en el vestíbulo de la conferencia, la dejó en estado de shock. Durante 2 años, ella había trabajado arduamente para construir una nueva vida, un nuevo yo, lejos de la sombra de la corporación Mendoza y de la polémica que la forzó a salir. Lo había conseguido. Se convirtió en una profesional respetada, una voz influyente, alguien que no necesitaba la validación de nadie para saber su valor.
Pero bastaron pocos minutos en la presencia de él para que una cascada de recuerdos y sentimientos aflorara, desestabilizando la fortaleza emocional que ella creía haber construido. Mientras se dirigía a la primera conferencia del día, su mente estaba lejos de las discusiones sobre las tendencias del mercado global. Recordaba la mirada de él, la voz grave diciendo, «Es bueno verte», la sensación familiar de admiración y atracción que aún persistía, a pesar de todo. Había también una punzada de resentimiento, un recuerdo del dolor y la humillación que sufrió, de la soledad que enfrentó en los meses posteriores a su salida. Él pidió que ella se quedara así, pero no pudo protegerla del veneno que circulaba en los pasillos de la empresa. O quizás no quiso. Esa duda, por menor que fuera, aún la incomodaba. Se sentó en una de las últimas filas del gran auditorio, intentando mezclarse con la multitud, pero sintiéndose expuesta, como si todos pudieran leer sus pensamientos. Desde lejos, divisó a Héctor sentado en las primeras filas, rodeado por otros participantes importantes. Él parecía cómodo, en su elemento. La imagen de él allí, tan poderoso e inalcanzable, contrastaba con el recuerdo del hombre que le sonrió por primera vez en la sala de juntas C, o del hombre que la besó bajo la lluvia en el estacionamiento. Eran la misma persona, pero las circunstancias los habían moldeado de formas diferentes. Héctor Mendoza, por su parte, no conseguía concentrarse totalmente en las presentaciones. Sus ojos, discretamente, la buscaban en la audiencia. La vio entrar, sentarse al fondo y sintió una opresión en el pecho. Ella estaba diferente, más madura, con un aura de confianza que antes él apenas vislumbraba. El éxito la había transformado, pulido sus asperezas, realzado su brillo natural. Conversar con ella nuevamente, aunque brevemente, reavivó una llama que él pensó estaba extinta. La culpa por la forma en que las cosas terminaron aún lo atormentaba. Él sabía que podría haber hecho más para defenderla, para protegerla del ambiente hostil que se formó. Pero, en aquel momento, temió las consecuencias para la empresa, para su propia reputación. Un error del cual se arrepentía amargamente. Durante los descansos, se cruzaban por los pasillos intercambiando saludos y sonrisas discretas. Con cada interacción, por más rápida que fuera, la tensión entre ellos aumentaba. Era como si una fuerza invisible los jalara uno hacia el otro, a pesar de la distancia y el tiempo que los separaron. Otros participantes de la conferencia, especialmente aquellos de México, notaban la interacción. Algunos con curiosidad, otros con la malicia de quien recordaba los rumores del pasado. En una de las sesiones de networking, organizada en un salón elegante con vista a la ciudad, el reencuentro más significativo ocurrió. La música ambiental era suave, las conversaciones animadas, y copas de vino circulaban entre los invitados. Ella estaba conversando con un grupo de profesionales de su área cuando sintió una presencia a su lado. Era Héctor. La conferencia sobre innovación fue excelente, comentó él con una sonrisa que llegó a los ojos. Siempre tuviste esa visión. Gracias, Héctor. Tu presentación sobre liderazgo también fue muy inspiradora, respondió ella, intentando mantener la voz tranquila, ignorando el temblor en sus manos. Es bueno ver que la Corporación Mendoza continúa a la vanguardia. Lo intentamos, pero confieso que extraño algunas ideas disruptivas, dijo él, la mirada fija en la de ella, una insinuación clara en sus palabras. Algunas personas dejaron un vacío difícil de llenar. El subtexto era innegable. Él estaba hablando de ella. El calor subió a su rostro. Antes de que pudiera responder, una voz familiar, cargada de dulzura artificial, interrumpió la conversación. Vaya, veo que los viejos amigos se reencontraron, dijo Patricia, una ex colega de la Corporación Mendoza, que en aquel tiempo ocupaba un cargo de gerencia y era conocida por su ambición y por ser una de las principales difusoras de los rumores sobre ella. Patricia estaba impecable, en un tin vestido de alta costura, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Patricia, qué sorpresa encontrarte aquí, dijo Héctor,
la voz perdiendo instantáneamente el calor que tenía momentos antes. Su expresión se volvió fría, distante. «Sorpresa buena, espero», respondió Patricia, su mirada deslizándose de Héctor hacia ella con una pizca de malicia. «Es impresionante cómo algunas personas desaparecen y luego reaparecen con gran estilo, ¿no es así? Muestra que el mundo da vueltas y que ciertas conexiones pueden ser muy provechosas». La puya era clara, una referencia directa a las insinuaciones de que su ascenso en la Corporación Mendoza había sido resultado de favoritismo. Ella sintió la sangre hervir, pero respiró profundo, recordando todo lo que había aprendido sobre inteligencia emocional y mantener la calma bajo presión. «Es verdad, Patricia. El mundo da muchas vueltas», respondió con una sonrisa serena pero firme, «y algunas personas aprovechan esas vueltas para crecer, aprender y construir algo nuevo, basado en el propio esfuerzo y talento. Es gratificante ver cuánto podemos evolucionar cuando nos liberamos de ambientes tóxicos y de personas que intentan jalarnos hacia abajo». La sonrisa de Patricia vaciló por un instante, alcanzada por la respuesta inesperada y certera. Héctor observaba la interacción con una mezcla de admiración y satisfacción. Él conocía bien el juego de Patricia y veía que ella ya no era la misma chica vulnerable de 2 años atrás. ¿Ambientes tóxicos? Vaya, yo siempre consideré a la Corporación Mendoza un lugar excelente para quien sabe jugar el juego, replicó Patricia, intentando recuperar el control de la situación. Algunos simplemente no tienen la resiliencia necesaria para adaptarse. La resiliencia es fundamental, sin duda, concordó ella manteniendo el tono tranquilo. Pero resiliencia no significa aceptar lo inaceptable o ser cómplice de la falta de ética. Significa tener la fuerza para salir y buscar un lugar donde tu valor sea reconocido de verdad, sin necesidad de jugar el juego de nadie. Héctor intervino, percibiendo que la conversación estaba escalando hacia un enfrentamiento abierto. «Patricia, si me permites, necesito hablar con Gabriela sobre un asunto profesional. Fue un placer verte de nuevo». Patricia, claramente irritada por haber sido despedida, forzó una sonrisa. «Claro, Héctor, no quiero interrumpir los negocios. Nos vemos por ahí». Se alejó, pero no antes de lanzar una última mirada venenosa en dirección a ella. El silencio entre ellos tras la salida de Patricia era denso. La presencia de ella trajo de vuelta todo el dolor y la injusticia del pasado. «Discúlpame por eso», dijo Héctor, la voz suave. «Ella no ha cambiado nada». «Algunas personas nunca cambian», respondió ella, la sonrisa serena dando lugar a una expresión de cansancio. «Pero lo importante es que nosotros cambiamos. Yo cambié». «Sí, y para mucho mejor», dijo él, su voz llena de sinceridad. «Seguí tu trayectoria. Es inspirador ver lo que construiste. Demostraste que estaban equivocados sobre ti». «Me lo demostré a mí misma», corrigió ella, mirándolo a los ojos. «Esa fue la parte más importante». Permanecieron en silencio por un momento, la conexión entre ellos restableciéndose, más fuerte y profunda que antes. La presencia de Patricia, aunque desagradable, sirvió para recordarles los obstáculos que enfrentaron y la fuerza que encontraron para superarlos. La conferencia, que comenzó como un evento profesional, se estaba transformando en un escenario para un ajuste de cuentas con el pasado y la posibilidad de un futuro inesperado. La noche aún era joven, y el reencuentro, ahora libre de la interrupción, maliciosa, prometía revelar más capas de esta historia compleja, dejando en el aire la expectativa sobre lo que sucedería cuando decidieran, finalmente, revisitar los sentimientos que quedaron suspendidos en el tiempo, en medio del bullicio de la Conferencia Europea, con la certeza de que el camino por delante aún guardaba sorpresas y desafíos, pero también la promesa de que algunas conexiones, por más sacudidas que fueran, nunca se rompen completamente, solo esperan el momento adecuado para florecer nuevamente. Tras la salida de Patricia, un silencio cargado flotó en el aire, rompiendo la ligereza que la conversación entre ellos comenzaba a adquirir. La presencia de ella, aunque breve, trajo a la superficie la sombra del pasado,
recordándoles las heridas que aún no estaban completamente cicatrizadas. Héctor la miró, su expresión suavizándose de la frialdad que dirigió a Patricia hacia una preocupación genuina. «Ella no tiene derecho a hablarte así», dijo él, la voz baja pero firme. «Lo que sucedió en la Corporación Mendoza fue injusto. Tú lo sabes, yo lo sé». «Lo sé», respondió ella, el tono más suave ahora, la ira inicial dando lugar a una melancolía. «Pero escuchar ciertas cosas de ciertas personas aún me afecta. Por más que lo haya superado, el recuerdo de aquella época, de la forma en que fui tratada, aún duele». Él asintió, comprendiendo. «Me arrepiento de no haber hecho más, de no haberte protegido como debería. Tú me diste la oportunidad. Héctor, eso fue fundamental. El resto fue el ambiente, las personas, y quizás mi propia ingenuidad en aquel momento». Ella hizo una pausa, una sonrisa triste jugando en sus labios. «Yo era muy diferente. Creía que el talento y el trabajo duro eran suficientes. No entendía los juegos de poder, las intrigas. Aprendiste rápido», comentó él, un brillo de admiración en los ojos, «y usaste esa experiencia para convertirte en quien eres hoy, una líder, una inspiración. Es irónico, ¿no? La empresa que intentó quebrarte acabó impulsándote hacia el éxito. Tal vez. O quizás ya tenía esto dentro de mí y solo necesité ser sacada de mi zona de confort para descubrirlo», reflexionó ella. «De cualquier forma, estoy agradecida por la oportunidad y por las lecciones, incluso las más dolorosas». Quedaron en silencio por un momento, la conexión entre ellos profundizándose en aquella vulnerabilidad compartida. El ruido alrededor parecía distante. Era como si estuvieran en una burbuja, reviviendo un pasado que los unía de una forma única. «Te extrañé», dijo él rompiendo el silencio, la voz ronca y sincera. La confesión la tomó por sorpresa. Ella no esperaba que él fuera tan directo, tan abierto sobre sus sentimientos. «Yo también te extrañé, Héctor», admitió ella, la voz casi un susurro. «Fueron 2 años largos». «Muy largos», concordó, él dando un paso más cerca. «Verte de lejos, siguiendo tu éxito, era una mezcla de orgullo y nostalgia, de no tenerte cerca, de no poder compartir esto contigo». La conversación se profundizaba, saliendo del terreno profesional y entrando en el campo minado de los sentimientos. Hablar sobre el pasado, sobre lo que sintieron, era arriesgado, pero necesario. Era como abrir una caja antigua, llena de recuerdos y emociones guardadas. «Necesité ese tiempo, Héctor», explicó ella. «Necesitaba encontrarme, saber quién era yo sin la Corporación Mendoza, sin nuestra historia. Necesitaba probarme a mí misma que podía construir algo sólido, algo mío». «Y lo conseguiste, Gaby», dijo él usando el nombre de ella, el sonido familiar y cariñoso en sus labios. «Construiste algo increíble, y lo admiro más de lo que imaginas». El uso de su nombre, la forma en que él la miraba, hizo que su corazón se acelerara nuevamente. Era la misma intensidad de antes, quizás aún mayor, matizada por la madurez y las experiencias que ambos vivieron. «¿Y tú? ¿Cómo fueron estos 2 años para ti?», preguntó ella, curiosa sobre la vida de él lejos de los reflectores y de las noticias de negocios. Héctor suspiró, un leve cansancio en su expresión. «Profesionalmente, la Corporación Mendoza siguió creciendo. Superamos algunos desafíos, expandimos a nuevos mercados. Pero personalmente, fue un poco vacío, para ser honesto. El trabajo llena el tiempo, pero no el alma. Y después de que te fuiste, el ambiente en la empresa se volvió más informal. Perdió un poco de esa energía que tú traías». Hizo una pausa, mirando la copa de vino en su mano. «Intenté involucrarme en otras cosas, enfocarme en los negocios, pero algo faltaba. La vida parecía haber perdido un poco de color». La honestidad de él la conmovió. Héctor Mendoza, el CEO poderoso e inquebrantable, revelando su vulnerabilidad, era un lado de él que pocos conocían, un lado que ella tuvo el privilegio de ver. «Entiendo», dijo ella suavemente.
La vida corporativa puede ser solitaria, especialmente en la cima. Mucho, concordó él, encontrando la mirada de ella nuevamente. Y tener a alguien para compartir los desafíos, las pequeñas victorias, hace toda la diferencia. El silencio que siguió ya no era incómodo, sino confortable, lleno de significados no dichos. La música suave parecía crear una atmósfera íntima alrededor de ellos. Era como si estuvieran en un oasis de tranquilidad en medio del bullicio de la conferencia. Gaby, dijo él, su tono serio ahora, sé que el pasado fue complicado, que sufriste, y lo siento mucho por eso, de verdad, pero me gustaría saber si existe alguna posibilidad para nosotros, ahora, sin la jerarquía, sin las presiones de la empresa, solo nosotros dos. La pregunta flotó en el aire, cargada de esperanza e incertidumbre. Era lo que ella, en el fondo, esperaba oír, pero la realidad de la pregunta la hizo dudar. El pasado aún era una sombra, y el miedo a lastimarse nuevamente era real. Héctor, no lo sé, respondió ella honestamente. Pasaron muchas cosas, yo cambié, tú cambiaste. Nuestra historia tiene muchas capas, y algunas de ellas aún duelen. Lo sé, dijo él comprensivo. No te pido que olvides lo que pasó, solo que consideres la posibilidad de construir algo nuevo, basado en quiénes somos hoy, no en quiénes éramos o en las circunstancias de aquella época. Él extendió la mano, dudando por un instante, y tocó suavemente la de ella. El contacto fue eléctrico, reavivando la chispa que nunca se apagó, completamente. Ella sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Podemos intentarlo, Gaby?», preguntó él nuevamente, su voz llena de expectativa. «¿Podemos empezar de nuevo?». Ella miró la mano de él sobre la suya, el rostro de él, los ojos azules fijos en los suyos, llenos de esperanza. La razón decía que debía ser cautelosa, que debía recordar el pasado, los chismes, el dolor, pero el corazón parecía tener su propia voluntad, impulsado por la conexión innegable que sentía con aquel hombre. «Yo creo que sí, Héctor», respondió ella, la voz entrecortada por la emoción. «Podemos intentarlo». Una sonrisa radiante iluminó el rostro de Héctor. Él apretó levemente la mano de ella. En aquel momento, en medio de la agitación de la conferencia, bajo el cielo de una ciudad extranjera, ellos dieron el primer paso hacia un posible reinicio. La decisión era audaz, llena de incertidumbres, pero también de esperanza. El camino por delante no sería fácil. Las cicatrices del pasado aún estaban allí, y el mundo corporativo, con sus ojos atentos y juzgadores, aún existía. Pero por primera vez en mucho tiempo, ella sintió que valía la pena arriesgar. El futuro, antes incierto, ahora parecía lleno de posibilidades, como un libro en blanco esperando ser escrito, con la promesa de que los próximos capítulos serían un viaje de redescubrimiento, superación y quizás un amor que resistió al tiempo y a las adversidades, manteniendo al público ansioso por ver cómo se desarrollaría esta nueva fase de la historia. ¿Qué desafíos surgirían? Y si el amor sería lo suficientemente fuerte para superar los fantasmas del pasado y construir un futuro juntos, en medio de un escenario que aún guardaba secretos y giros inesperados. La promesa de un nuevo comienzo flotaba en el aire entre ellos, una burbuja de intimidad en medio del bullicio de la conferencia. El toque de Héctor en su mano fue un recordatorio físico de la conexión que resistió al tiempo y a las adversidades. Gabriela sintió el peso de la decisión, la mezcla de emoción y miedo ante lo desconocido del futuro. Héctor, por su parte, parecía más ligero, una sonrisa genuina reemplazando la seriedad habitual en su rostro. «¿Salimos de aquí?», sugirió él, mirando alrededor al salón lleno de personas, algunas de las cuales aún lanzaban miradas curiosas en su dirección. Ella asintió. «Creo que es una buena idea». Dejaron el salón de networking discretamente, caminando uno al lado del otro por los pasillos menos concurridos del centro de convenciones. El silencio inicial era confortable, llenado por la simple presencia del
Otro. Se detuvieron cerca de una gran ventana, observando las luces de la ciudad europea que se encendían a medida que caía la noche. «Aún tenemos algunos días de conferencia», comentó ella, rompiendo el silencio. «¿Cómo lo haremos?». Héctor la miró, la seriedad volviendo a sus ojos, pero sin perder el calor recién descubierto. «Podemos mantener la discreción aquí, enfocarnos en nuestros compromisos profesionales, y cuando la conferencia termine, podemos pasar unos días más aquí, juntos, conversar, conocernos de nuevo, sin las presiones». La propuesta tenía sentido. Evitar el circo de chismes y especulaciones mientras estuvieran en el ambiente de la conferencia era prudente. Y la idea de tener tiempo, lejos de todo, para explorar esta nueva fase, era tentadora. «Me gustaría eso», dijo ella, una leve sonrisa apareciendo en sus labios. «Tengo algunos compromisos hasta el final del evento, pero puedo reorganizar mi regreso». «Perfecto», respondió él, la sonrisa volviendo. «Yo también tengo flexibilidad en la agenda. Podemos encontrar un lugar tranquilo, solo nosotros dos». Los días siguientes de la conferencia fueron una danza delicada. Mantuvieron una distancia profesional en público, participando en ponencias y eventos por separado, pero intercambiando miradas y sonrisas cómplices siempre que era posible. Durante los descansos, buscaban momentos rápidos para conversar, lejos de oídos curiosos. Hablaban sobre lo que habían aprendido en las sesiones, sobre sus impresiones del evento, pero el subtexto era siempre sobre ellos, sobre la expectativa de lo que vendría después. La conferencia de Gabriela fue un éxito rotundo. El auditorio estaba lleno, y su mensaje sobre liderazgo auténtico y bienestar resonó profundamente en la audiencia. Héctor estaba allí, sentado al fondo, observándola con orgullo. Verla en el escenario, tan confiada e inspiradora, confirmó para él lo mucho que ella había crecido y lo especial que era. Al final él se unió a la fila de personas que la felicitaban, pero mantuvo la interacción breve y formal, solo un apretón de manos y palabras de felicitación, guardando la verdadera conversación para después. La conferencia de Héctor también fue muy bien recibida, abordando la visión de futuro de la Corporación Mendoza y los desafíos de la innovación en un mercado global. Gabriela asistió, impresionada con su capacidad de cautivar a la audiencia y con la profundidad de su análisis. Él era, sin duda, un líder visionario. Verlo en su elemento le hizo recordar por qué lo admiraba tanto al principio. Cuando la conferencia llegó a su fin, hubo una sensación de alivio y anticipación. Habían cumplido con sus compromisos profesionales y ahora tenían la libertad de enfocarse el uno en el otro. Gabriela se despidió de su equipo, que continuaría el viaje de regreso, y Héctor hizo lo mismo con sus asesores. Acordaron encontrarse en un hotel boutique encantador, lejos del bullicio del centro de convenciones. El reencuentro en el hotel fue diferente. No había la prisa de la conferencia, ni las miradas curiosas. Era un espacio privado, tranquilo, que invitaba a la intimidad. Cenaron en un restaurante reservado, conversando por horas sobre todo lo que no pudieron hablar antes. Compartieron las experiencias de los últimos 2 años, los desafíos, las victorias, las lecciones aprendidas. Hablaron sobre sus miedos, sus sueños, sus expectativas para el futuro. Gabriela contó sobre las dificultades tras la salida de la Corporación Mendoza, sobre la incertidumbre y la necesidad de reinventarse. Habló sobre la pasión que encontró en su trabajo actual, sobre la satisfacción de impactar positivamente la vida de las personas. Héctor escuchó atentamente, admirando su resiliencia y su capacidad de transformar la adversidad en oportunidad. Él, a su vez, habló sobre la soledad en la cima, sobre la presión constante y sobre cómo la ausencia de ella dejó un vacío en su vida. La conversación fluyó naturalmente, puntuada por sonrisas, miradas intensas y el redescubrimiento de una conexión que parecía haber sido solo adormecida. La química entre ellos era innegable, una chispa que se reavivaba con cada toque, con cada palabra. Al final de la cena ya no había dudas. La decisión de intentarlo de nuevo era la correcta. Los días siguientes fueron dedicados a ellos.
Exploraron la ciudad, visitaron museos, caminaron por parques, cenaron en pequeños bistrós. Era como una primera cita prolongada, pero con la profundidad y la familiaridad de una historia compartida. Descubrieron nuevas facetas uno del otro, rieron juntos, compartieron silencios confortables. Héctor se mostró un compañero atento y divertido, lejos de la imagen pública de CEO implacable. Gabriela se relajó, permitiéndose ser vulnerable y disfrutar de la compañía de él sin las preocupaciones del pasado. La intimidad se profundizó naturalmente, culminando en una noche donde la pasión, contenida por tanto tiempo, finalmente se liberó. No fue solo deseo físico, sino la unión de dos almas que se reconocían, que se extrañaban una a la otra y que encontraban refugio en los brazos del otro. Fue un momento de sanación, de reconexión y de promesa. Sin embargo, incluso en aquel refugio de tranquilidad, el mundo exterior aún existía. Mensajes de trabajo llegaban, recordándoles sus responsabilidades y las vidas complejas que llevaban. La Corporación Mendoza y el universo del emprendimiento social de Gabriela eran realidades que no podían ser ignoradas para siempre. Una mañana, mientras desayunaban, Héctor recibió una llamada urgente. Algo relacionado con una filtración de información en la empresa. Algo serio que exigía su atención inmediata. La expresión en su rostro cambió instantáneamente, la seriedad y la preocupación volviendo. «Necesito volver, Gaby», dijo, con pesar. «Parece que hay un problema serio en la corporación». Ella asintió, comprendiendo. El mundo corporativo, que los unió y los separó, volvía a tocar a la puerta. «Ve», dijo ella, tomando la mano de él sobre la mesa. «Resuelve lo que necesitas resolver». La despedida en el aeropuerto fue agridulce. La promesa de un futuro juntos flotaba en el aire, pero la incertidumbre de lo que les esperaba en sus respectivos mundos también estaba presente. Se abrazaron largamente, un abrazo que decía más que 1000 palabras. «Mantengamos el contacto. Diariamente», dijo él mirándola a los ojos. «No dejemos que la distancia nos separe de nuevo». «No lo haremos», concordó ella, sintiendo una mezcla de tristeza por la despedida y esperanza por lo que vendría. Al abordar el avión de regreso a casa, Gabriela sabía que aquel reencuentro en Europa lo había cambiado todo. Habían decidido dar una segunda oportunidad al amor, pero el camino por delante no sería simple. Tendrían que navegar las complejidades de sus mundos, lidiar con las reacciones de las personas a su alrededor y construir una relación lo suficientemente fuerte para resistir las presiones externas. La historia de ellos estaba lejos del fin, apenas entrando en un nuevo capítulo, lleno de desafíos, pero también con la promesa de que el amor, cuando es verdadero, encuentra siempre un camino para florecer, incluso en los terrenos más desafiantes del mundo corporativo, dejando al público ansioso por descubrir cómo se desarrollaría esta nueva jornada, qué obstáculos tendrían que superar y si el amor sería, finalmente, el vínculo más fuerte en sus vidas complejas e interconectadas. El regreso a la rutina fue abrupto. La atmósfera romántica e introspectiva de Europa dio lugar a la realidad implacable de sus vidas. Gabriela se sumergió de nuevo en su agenda llena de conferencias, talleres y la gestión de su creciente plataforma online. Héctor, por su parte, enfrentó de inmediato la crisis en la Corporación Mendoza. La filtración de información era seria, involucrando datos confidenciales de clientes y estrategias de mercado, y la investigación interna consumía todo su tiempo y energía. A pesar de la distancia y las presiones, cumplieron la promesa de mantener contacto diario. Mensajes de texto y audios puntuaban el día, intercambiando trivialidades, compartiendo los desafíos del trabajo, enviando palabras de apoyo. Las llamadas por video se volvieron un ritual nocturno, un momento de refugio donde podían verse, conversar sobre el día y por algunos instantes sentirse cercanos, a pesar de los usos horarios y los kilómetros que los separaban. Esta fase de la relación era diferente de todo lo que habían vivido antes. No tenía la intensidad avasalladora del inicio en la Corporación Mendoza,
ni la pasión prohibida y secreta. Era una construcción más lenta, basada en la confianza mutua, en la comunicación y en la voluntad genuina de hacerlo funcionar. Se redescubrían como individuos, compartiendo sus vidas lejos del ambiente corporativo que los unió. Gabriela hablaba sobre la satisfacción de ver el impacto de su trabajo en la vida de las personas, sobre la libertad de ser su propia jefa, pero también sobre la soledad del emprendimiento. Héctor compartía las complejidades de gestionar una empresa global, la presión constante por resultados, pero también la satisfacción de liderar e innovar. La crisis en la Corporación Mendoza flotaba sobre Héctor como una nube oscura. Las investigaciones eran exhaustivas, y la posibilidad de involucramiento de personas de dentro de la empresa lo dejaba desconfiado y frustrado. Él se desahogaba con Gabriela, compartiendo sus preocupaciones y el peso de la responsabilidad. Ella escuchaba con atención, ofreciendo apoyo, consejos basados en su propia experiencia con las intrigas corporativas y, sobre todo, la certeza de que él no estaba solo. «Es como si el pasado volviera para perseguirme», dijo él en una de 1900 las llamadas, la voz cargada de cansancio. «Tantas cosas que intenté cambiar, tanto que luché para crear un ambiente más ético, y entonces sucede algo así». «Hiciste lo mejor que pudiste, Héctor», respondió ella, su voz suave y reconfortante. «No puedes controlar las acciones. Es de todos. Lo importante es cómo lidias con esto ahora, y lo estás haciendo con integridad». El apoyo de Gabriela era un bálsamo para Héctor. En medio del caos y la desconfianza, tener a alguien en quien confiar, alguien que lo entendía y lo apoyaba incondicionalmente, era inestimable. Él se dio cuenta de cuánto la presencia de ella en su vida lo hacía más fuerte, más centrado. Mientras tanto, en el mundo de Gabriela, la noticia de su reencuentro con Héctor en la conferencia comenzó a circular, alimentada por fotos y menciones en las redes sociales y en columnas sociales. Los rumores antiguos resurgieron, algunos insinuando que ella estaba usando la conexión con Héctor para impulsar su carrera, otros especulando sobre un posible regreso a la corporación Mendoza. Gabriela lidió con esto con la madurez que había adquirido. Ignoraba los comentarios maliciosos, se enfocaba en su trabajo y, cuando era necesario, respondía con elegancia y firmeza, reafirmando su independencia y el valor de su propio trabajo. «Vi lo que están diciendo por ahí», comentó Héctor en una llamada. «Lo siento mucho por eso, no quería que tuvieras que lidiar con esa exposición de nuevo». «Está bien, Héctor», le aseguró ella. «Ya no soy la misma persona de antes. Sé quién soy y lo que construí. La opinión de los demás no me define». A pesar de la fortaleza de Gabriela, la distancia y las presiones externas comenzaron a cobrar su precio. La nostalgia era constante, el deseo de estar juntos físicamente, de compartir momentos simples del día a día, crecía cada día. Las videollamadas y mensajes eran importantes, pero no sustituían la presencia física, el contacto, el abrazo. Hubo momentos de frustración, de desencuentro de agendas, de cansancio que dificultaba las conversaciones nocturnas. La logística de encontrarse era complicada, exigiendo planificación y concesiones de ambas partes. Pequeñas discusiones surgieron, alimentadas por la distancia y la dificultad de leer entre líneas en una conversación por texto o video. «A veces parece que estamos viviendo vidas separadas», se desahogó Gabriela una noche, sintiéndose particularmente sola. «Conversamos, sí, pero no compartimos el mismo espacio, la misma rutina. Es difícil construir algo sólido así». Héctor comprendió la frustración de ella. Él también sentía el peso de la distancia, la nostalgia constante. La crisis en la Corporación Mendoza lo mantenía atado, incapaz de tomarse tiempo para visitarla o para que ella viniera. «Lo sé, Gaby, es difícil», admitió él. «Esta situación en la empresa me está consumiendo y odio no poder estar ahí, contigo. Pero eso no cambia lo que siento por ti, ni lo que estamos construyendo». A pesar de las dificultades, el vínculo entre ellos se fortalecía. La fase de idealización del inicio
dio lugar a un amor más maduro y realista, que reconocía los desafíos, pero se apoyaba en la admiración mutua, en el respeto y en la voluntad de superar los obstáculos. Eran compañeros, apoyándose en sus respectivas jornadas aunque fuera a distancia. La crisis en la Corporación Mendoza finalmente llegó a un punto de inflexión. La investigación interna identificó a los responsables de la filtración, un grupo de ejecutivos insatisfechos que actuaron por venganza y ganancia personal. El escándalo sacudió a la empresa, exigiendo medidas drásticas y un trabajo arduo para restaurar la confianza de clientes y del mercado. Héctor lideró el proceso con firmeza y transparencia, mostrando su capacidad de gestión de crisis y su integridad. Con la crisis bajo control, Héctor finalmente pudo respirar. La presión disminuyó y se dio cuenta de cuánto había descuidado su vida personal en los últimos meses. La nostalgia de Gabriela se volvió insoportable. Necesitaba verla, no solo a través de una pantalla, sino personalmente. La llamó una tarde, la voz llena de una nueva energía. «Gaby, la situación aquí se calmó», dijo con una sonrisa audible en su voz. «La crisis fue resuelta». «Qué noticia tan maravillosa, Héctor. Me alegro mucho por ti», respondió ella genuinamente aliviada. «Y ahora que las cosas están más tranquilas, necesito verte», continuó él, el tono más serio ahora. «Esta distancia me está matando. Quiero más que llamadas y mensajes. Quiero estar contigo». La confesión de él hizo eco de lo que ella sentía. La distancia había cumplido su papel, permitiéndoles reconectarse y construir una base sólida, pero ahora era un obstáculo. «Yo también quiero, Héctor», admitió ella, el corazón acelerando. «Lo quiero mucho». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó él, la voz llena de expectativa. «Uno de nosotros necesita moverse, o encontramos una forma de estar en el mismo lugar». La pregunta flotó en el aire. Era el punto de inflexión que sabían que llegaría. El amor que renació en 1900 entre Europa había crecido y se fortalecido, pero ahora exigía una decisión. La vida de Gabriela estaba consolidada donde ella vivía, así como la de Héctor. Mudarse significaría sacrificios, reestructuraciones, tal vez incluso renunciar a algo importante, pero quedarse como estaban parecía cada vez más insostenible. El siguiente paso exigiría valor y la certeza de que lo que sentían el uno por el otro valía el riesgo y el esfuerzo. La historia entraba en una nueva fase, donde la distancia se convertía en el principal antagonista y la fuerza del amor sería puesta a prueba por la necesidad de encontrar un camino para estar juntos, físicamente, construyendo un futuro que parecía prometedor, pero que exigiría decisiones difíciles y la superación de nuevos obstáculos, manteniendo al público en la expectativa sobre cuál sería la elección, qué camino seguirían y si el amor sería capaz de mover montañas, o mejor dicho, ciudades enteras, para que pudieran finalmente vivir esta historia plenamente. La pregunta de Héctor resonó en el silencio de la línea telefónica, cargada con el peso del futuro. Uno de nosotros necesita moverse. O encontramos una forma de estar en el mismo lugar. Era la verdad desnuda y cruda que flotaba entre ellos desde que decidieron dar una segunda oportunidad a la relación. La distancia, que antes permitió que se reconectaran sin la presión de la proximidad constante, ahora se convertía en el mayor obstáculo. Gabriela sintió un escalofrío en el estómago. Su vida estaba allí, donde ella vivía. Su empresa, su equipo, su red de contactos, todo lo que había construido con tanto esfuerzo y dedicación en los últimos 2 años. Mudarse significaría recomenzar en muchos aspectos, lejos del ambiente que la nutría y la apoyaba. Pero la idea de continuar viviendo la relación a través de pantallas y visitas esporádicas parecía cada vez más insatisfactoria. «Lo sé, Héctor», respondió, la voz baja. «Es una decisión difícil». «Muy difícil», concordó él. «Mi vida está aquí también. La Corporación Mendoza, todo lo que construí. Pero la idea de no tenerte cerca, de no poder simplemente abrazarte al final del día, eso pesa más que cualquier otra cosa ahora». Pasaron los días siguientes
inmersos en esa discusión, por teléfono y videollamada. Analizaron las opciones, sopesaron los pros y contras. Héctor podría abrir una sucursal más grande de la corporación, Mendoza en la ciudad de ella, pero eso exigiría una reestructuración significativa y no siempre garantizaría su presencia constante. Gabriela podría expandir su actuación hacia la ciudad de él, pero su marca y su base de clientes estaban fuertemente ligadas a su ubicación actual. La opción de que uno de los dos se mudara parecía la más directa, pero también la más radical. «Si me mudo, Gaby, tendrías que estar dispuesta a construir tu vida aquí», dijo Héctor en una conversación. «Sé cuánto valoras tu independencia y tu trabajo. No quiero que sientas que estás renunciando a algo importante por mí. Y yo no quiero que sientas que estás dejando tu imperio atrás por mí, Héctor», respondió ella. «La Corporación Mendoza es parte de quién eres. Tu liderazgo es fundamental allí». La conversación era honesta, a veces dolorosa. Ambos reconocían los sacrificios involucrados. Gabriela había luchado tanto para establecerse por cuenta propia, lejos de la sombra de él y de la Corporación Mendoza. Volver a la ciudad de él, aunque no fuera para la empresa, parecía, en algunos momentos, un retroceso, una vuelta al punto de partida del que tanto luchó por liberarse. Para Héctor, la Corporación Mendoza era su legado, la empresa que su padre construyó y que él transformó en una potencia global. Dejar el mando directo, incluso para una posición de menor responsabilidad o con más flexibilidad, era una perspectiva aterradora. Sin embargo, el deseo de estar juntos era más fuerte que el miedo a los cambios. Se amaban de una forma más madura y consciente que antes. Habían superado la desconfianza, el dolor y la distancia. Ahora enfrentaban el desafío práctico de conciliar sus vidas y carreras. ¿Y si intento pasar más tiempo allá?», sugirió Gabriela una noche. «Puedo ajustar mi agenda, concentrar mis conferencias y talleres en ciertas épocas y pasar otras semanas trabajando remotamente desde tu ciudad. Y tú puedes venir aquí cuando sea posible». Héctor consideró la idea. Era una solución temporal, un término medio que les daría tiempo para probar la dinámica de estar más cercanos sin la necesidad de un cambio radical inmediato. «Es una posibilidad», dijo él. «No resuelve completamente la distancia, pero sería un paso importante. Tendríamos más tiempo juntos, veríamos cómo funciona el día a día, y podemos ir ajustando según la necesidad». La idea pareció aliviar un poco la presión. No era la solución definitiva, pero era un plan, un camino a seguir. Decidieron que Gabriela comenzaría a planificar su agenda para incluir periodos más largos en la ciudad de Héctor, mientras él haría lo mismo para visitarla. Los meses siguientes fueron una nueva fase de adaptación. Gabriela organizó su vida profesional para permitir más flexibilidad, delegando tareas a su equipo y utilizando la tecnología para gestionar su negocio a distancia. Héctor, con la crisis en la Corporación Mendoza bajo control, consiguió ajustar su agenda para tener más tiempo libre y viajar con más frecuencia. Las visitas se volvieron más largas y más frecuentes. Gabriela pasaba semanas en la ciudad de Héctor, trabajando desde su apartamento, participando en eventos locales con él, construyendo una rutina juntos. Héctor visitaba a Gabriela en su ciudad, conociendo su mundo, su equipo, sus amigos. Experimentaban la vida uno del otro, compartiendo los pequeños momentos de lo cotidiano que la distancia antes impedía. Esta proximidad trajo nuevos desafíos y nuevos descubrimientos. Aprendieron a lidiar con las manías uno del otro, a compartir espacios, a conciliar sus rutinas y horarios. Hubo pequeños roces, ajustes necesarios, pero la base sólida de respeto y amor que construyeron permitía que superaran las dificultades con comunicación y paciencia. La presencia de Gabriela en la ciudad de Héctor no pasó desapercibida. En el mundo corporativo, los rumores volvieron ahora con un nuevo ropaje. La asociación entre ellos era tema de conversaciones,
con algunos aún escépticos sobre la sinceridad de la relación, viéndola como una maniobra de negocios. Sin embargo, la mayoría veía la felicidad genuina en los ojos de Héctor y la fuerza e independencia de Gabriela, y los rumores maliciosos perdieron fuerza ante la realidad de una pareja que, claramente, se amaba. Gabriela continuaba construyendo su propio imperio, expandiendo su influencia y alcanzando nuevos niveles en su carrera. Héctor la apoyaba incondicionalmente, orgulloso de sus logros y admirando su determinación. Ella, a su vez, era un pilar de apoyo para él, ofreciendo una perspectiva diferente y un refugio de las presiones del mundo corporativo. Con el tiempo, la solución temporal de alternar entre las ciudades comenzó a parecer cada vez más permanente, pero también cada vez más desgastante. Aunque estuvieran más cercanos, la división de sus vidas en dos lugares diferentes exigía un esfuerzo constante. La nostalgia aún existía en los períodos de separación y la logística de los viajes era cansadora. Sabían que en algún momento tendrían que tomar una decisión más definitiva. La fase de prueba había sido exitosa, demostrando que podían construir una vida juntos. Ahora era hora de decidir dónde sería esa vida. Una noche, sentados en el sofá del apartamento de Héctor, mirando hacia la ciudad iluminada, Gabriela se volvió hacia él. «Héctor», comenzó, la voz seria, «esta vida de puente aéreo funcionó hasta ahora, pero no es sostenible a largo plazo». Él asintió sosteniendo la mano de ella. «Lo sé, Gaby. He pensado mucho en eso también. Amo lo que construí, amo mi trabajo, mi independencia», continuó ella, «pero te amo a ti también y amo la vida que estamos construyendo juntos, y esa vida necesita un lugar para suceder, un lugar donde podamos estar juntos todos los días». Héctor apretó la mano de ella, sus ojos llenos de emoción. Él sabía lo difícil que era para ella considerar renunciar a parte de su independencia o de su ambiente de trabajo establecido. «No quiero que sientas que estás renunciando a nada, Gaby», dijo él, su voz suave. «Sé lo importante que es tu carrera para ti. Podemos encontrar una forma de que sigas creciendo aquí. Mi ciudad tiene un mercado fuerte, muchas oportunidades, y haré todo lo que esté a mi alcance para apoyarte en todo lo que quieras hacer». Ella sonrió conmovida por la sinceridad de él. Sabía que él decía la verdad. Él no la veía como alguien que debería sacrificarse por él, sino como una compañera igual, cuyos sueños y ambiciones eran tan importantes como los suyos. «¿Y la Corporación Mendoza, Héctor?», preguntó ella. «¿Estarías dispuesto a ajustar tu papel allí? ¿A tener más flexibilidad, quizás?». Él dudó por un instante. Era el punto más delicado para él. Pero mirar el rostro de ella, la esperanza y el amor en sus ojos, disipó cualquier duda. «Por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que la Corporación Mendoza no es lo único que me define», respondió él, su voz firme. «Mi padre construyó esta empresa, pero yo construí mi propia vida. Y esa vida te incluye a ti. Puedo encontrar una forma de seguir contribuyendo a la Corporación Mendoza, quizás en un papel más estratégico, menos operacional. Puedo delegar más, confiar en el equipo que ayudé a formar. Es un riesgo, sí, un cambio enorme, pero vale la pena. Tú vales la pena». Las palabras de él la emocionaron profundamente. Era la confirmación de que el amor de ellos había alcanzado un nuevo nivel, donde ambos estaban dispuestos a hacer sacrificios y a redefinir sus vidas para estar juntos. «Entonces, ¿estamos dispuestos a intentarlo?», preguntó ella, la voz entrecortada. «Estamos dispuestos a intentarlo», confirmó él, atrayéndola hacia un abrazo apretado. En aquel abrazo, bajo las luces de la ciudad, sellaron la decisión. No sería fácil. El cambio exigiría planificación, adaptación y valor. Pero por primera vez desde que se reencontraron en Europa, sintieron que estaban en el camino correcto, juntos, listos para enfrentar lo que viniera por delante. El futuro, antes incierto, ahora parecía un horizonte por explorar lado a lado, con la certeza de que el amor que resistió a tantas tempestades era lo suficientemente fuerte
para construir un hogar, un futuro, en un solo lugar, dejando al público ansioso por ver cómo se desarrollaría esta nueva fase, cuáles serían los desafíos del cambio y cómo ellos, juntos, redefinirían sus vidas y carreras en busca de la felicidad plena, demostrando que el amor verdadero, con valor y complicidad, puede, sí, superar la distancia y construir un final feliz, o mejor dicho, un nuevo y prometedor comienzo. La decisión de intentar construir una vida juntos en la misma ciudad trajo una nueva energía a la relación de Gabriela y Héctor, pero también una montaña de desafíos prácticos. La euforia inicial dio lugar a reuniones virtuales intensas, ya no sobre los negocios de la Corporación Mendoza o la estrategia de conferencias de Gabriela, sino sobre logística, inmuebles, reestructuraciones profesionales y el complejo arte de fundir dos vidas consolidadas en una sola. El primer paso fue decidir dónde sería ese lugar. Tras muchas conversaciones y análisis, concluyeron que la Ciudad de México ofrecía un mercado mayor y más diversificado que podría acomodar la expansión de los negocios de Gabriela con más facilidad que lo contrario. Además, la Corporación Mendoza, a pesar de las intenciones de Héctor de ajustar su papel, aún exigía su presencia y liderazgo en su sede principal. La decisión, aunque lógica, exigió de Gabriela una dosis extra de valor para mudarse al ambiente que, de cierta forma, representaba el pasado del cual se había distanciado. Gabriela comenzó el proceso de planificar la transición de su empresa. Identificó a un líder fuerte en su equipo para asumir la gestión de las operaciones diarias en su ciudad actual, mientras ella se concentraría en la expansión y en las estrategias a largo plazo desde la nueva base. El cambio no sería un abandono, sino una reconfiguración de su papel, algo que la desafiaba y la animaba al mismo tiempo. Héctor, por su parte, inició las conversaciones con el Consejo de la Corporación Mendoza sobre la reestructuración de su posición. Propuso la creación de un cargo de presidente ejecutivo del Consejo, manteniendo la visión estratégica y la supervisión general, pero delegando más responsabilidades operacionales a un nuevo CEO. La idea fue recibida con sorpresa por algunos, pero la reputación de Héctor y el éxito reciente en la gestión de la crisis dieron peso a su propuesta. Argumentó que este cambio le permitiría concentrarse en la innovación y en la expansión global, áreas cruciales para el futuro de la empresa, mientras garantizaba una gestión diaria eficiente. Mientras los planes profesionales avanzaban, la búsqueda de un hogar para los dos comenzó. Querían un espacio que fuera neutral, que representara el inicio de su vida juntos, y no solo la fusión de sus casas anteriores. Pasaron horas navegando por anuncios online, discutiendo preferencias y visitando inmuebles en las raras ocasiones en que estaban en la misma ciudad. Encontraron un apartamento espacioso con vista al parque, un lugar que ambos sintieron que podrían llamar hogar. La noticia de la mudanza de Gabriela y de la reestructuración de Héctor en la Corporación Mendoza se propagó rápidamente en sus respectivos círculos. Las reacciones fueron variadas. La familia de Gabriela la apoyó, viendo su felicidad y la fuerza que encontró en la relación con Héctor, pero algunos amigos expresaron preocupación por la decisión de volver a la ciudad de él, temiendo que ella pudiera perder la independencia que tanto valoraba. En la Ciudad de México, la noticia generó revuelo, especialmente en el ambiente corporativo. La reestructuración en la Corporación Mendoza fue interpretada de diversas maneras, desde una señal de debilitamiento de Héctor hasta un movimiento estratégico audaz. Y claro, el nombre de Gabriela volvió a ser susurrado en los pasillos. Patricia, que aún ocupaba una posición en la Corporación Mendoza, no perdió la oportunidad de lanzar comentarios ácidos e insinuaciones sobre la influencia de Gabriela en las decisiones de Héctor, pero sus palabras parecían tener menos impacto ahora, ante la solidez que la relación de ellos demostraba. Gabriela y Héctor enfrentaron estas reacciones juntos, reforzando la complicidad que habían construido. Sabían por qué estaban haciendo estos cambios y el valor que se daban uno al otro y al futuro que estaban construyendo. La opinión externa, aunque a veces incómoda,
no sacudía la base de su relación. La mudanza de Gabriela fue un proceso gradual y lleno de emociones. Se despidió de su equipo con la promesa de mantener contacto cercano y de visitarlos regularmente. Empacó su vida, separando lo que llevaría al nuevo hogar y lo que dejaría atrás. Fue un momento de reflexión sobre la jornada que la trajo hasta allí, desde la salida dolorosa de la Corporación Mendoza hasta la construcción de su propio éxito y el reencuentro inesperado con Héctor. Finalmente, el día de la mudanza llegó. Cajas y muebles fueron transportados y Gabriela llegó a la Ciudad de México, ya no como visitante, sino como residente. La sensación de estar allí para quedarse era diferente, llena de una mezcla de ansiedad y emoción. Los primeros meses, viviendo juntos, fueron un período de adaptación. Compartieron el apartamento, las mañanas, las noches. Aprendieron a conciliar sus rutinas de trabajo exigentes con la vida de pareja. Héctor, con su nuevo papel en la Corporación Mendoza, tenía más flexibilidad, lo que le permitía estar más presente. Gabriela, estableciendo su base en la nueva ciudad, dedicaba tiempo a construir su red de contactos local y a adaptar su empresa al nuevo escenario. Hubo momentos de tensión, pequeños desacuerdos que surgían de la convivencia diaria, pero que eran rápidamente resueltos, con la comunicación abierta que ellos valoraban. Descubrieron que la fuerza de su relación no estaba solo en los grandes gestos o en los momentos románticos, sino en la capacidad de navegar juntos por los desafíos de lo cotidiano, de apoyarse mutuamente en los momentos de estrés profesional y de encontrar alegría en las cosas simples. Gabriela encontró su espacio en la nueva ciudad, adaptó su empresa, encontró nuevas oportunidades de conferencias y colaboraciones y comenzó a construir una nueva red de apoyo. Héctor la observaba con admiración, viendo la facilidad con que ella se reinventaba y la pasión que ponía en todo lo que hacía. Él, a su vez, se beneficiaba de la perspectiva de Gabriela, que lo ayudaba a ver los desafíos de la Corporación Mendoza bajo una nueva luz y a encontrar un mayor equilibrio entre su vida profesional y personal. Poco a poco, la vida en común se convirtió en la nueva normalidad. El apartamento con vista al parque se transformó en un hogar, lleno de sus cosas, de sus rutinas, de sus recuerdos recién creados. Cocinaban juntos, veían películas, recibían amigos, tanto los antiguos de Héctor como los nuevos de Gabriela, y simplemente disfrutaban de la compañía uno del otro. La historia de Gabriela y Héctor no era un cuento de hadas sin desafíos. Las presiones del mundo corporativo aún existían, los chismes disminuyeron, pero no desaparecieron por completo. Y la gestión de dos carreras exitosas en paralelo exigía esfuerzo continuo. Pero ya no estaban solos. Se tenían el uno al otro, una asociación construida en la superación, en la confianza y en el amor. El reencuentro en la conferencia en Europa había sido el catalizador, el momento que reavivó la llama. La decisión de dar una segunda oportunidad fue el paso audaz y el viaje de 1900 construir una vida juntos, superando la distancia y los obstáculos del pasado, era la prueba de que el amor, cuando es verdadero y alimentado por la complicidad, puede, sí, encontrar su camino y florecer en los lugares más inesperados, transformando las ruinas del pasado en cimientos para un futuro sólido y prometedor, dejando claro que la historia de ellos no era sobre un final, sino sobre la belleza y la complejidad de un reinicio construido entre dos, con la certeza de que, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara, manteniendo la llama encendida y la asociación fortalecida cada nuevo día. La vida en común se consolidó, transformando el apartamento con vista al parque en un verdadero hogar. Las mañanas comenzaban con café compartido y la lectura silenciosa de las noticias, cada uno sumergido en sus respectivos mundos, pero sintiendo la presencia reconfortante del otro. Las noches, cuando las agendas lo permitían, eran dedicadas a cenas juntos, conversaciones sobre el día o simplemente relajarse en el sofá, la complicidad fluyendo sin esfuerzo.
Gabriela prosperaba en su nueva base. Su capacidad de adaptación y su visión estratégica la llevaron a expandir su actuación, cerrando asociaciones importantes y alcanzando un público aún mayor. Su empresa crecía, y ella se sentía realizada por haber construido algo tan significativo con sus propias manos, demostrándose a sí misma y al mundo que su éxito no dependía de nadie, solo de su talento y trabajo duro. Héctor, en su nuevo papel como presidente ejecutivo del Consejo de la Corporación Mendoza, encontró un nuevo ritmo. La delegación de responsabilidades operacionales al nuevo CEO liberó su tiempo para concentrarse en proyectos de innovación a largo plazo y en la representación estratégica de la empresa en foros globales. Sentía menos el peso del día a día, pero aún estaba profundamente involucrado en la dirección de la Corporación Mendoza, garantizando que la cultura ética por la que tanto luchó para implementar se mantuviera. A pesar de la aparente tranquilidad, el mundo de los negocios raramente permanece calmo por mucho tiempo. Una nueva ola de desafíos surgió en el horizonte de Gabriela. Una gran corporación, competidora indirecta, lanzó una plataforma similar a la de ella, con recursos financieros mucho mayores y una estrategia de marketing agresiva. Era una amenaza significativa al crecimiento de su empresa y exigía una respuesta rápida y eficaz. Gabriela sintió el golpe. Años de trabajo y dedicación parecían amenazados por la entrada de un gigante en el mercado. La ansiedad y la presión volvieron, recordándole las incertidumbres del inicio de su jornada emprendedora. Una noche, se desahogó con Héctor, la voz cargada de preocupación. Es como si tuviera que probarlo todo de nuevo. Construí esto de cero, con pocos recursos, y ahora viene una empresa enorme e intenta replicarlo, usando todo el poder que yo no tengo. Héctor la escuchó con atención, sosteniendo su mano. Él conocía bien la sensación de enfrentar competencia acérrima y las tácticas predatorias del mundo corporativo, pero también conocía la fuerza y la resiliencia de Gabriela. No estás comenzando de cero, Gaby, dijo con firmeza. Tienes una marca establecida, una base de clientes leales y, lo más importante, tienes credibilidad y pasión genuina por lo que haces. Eso no se compra con dinero. Pasó horas con ella, analizando la estrategia de la competencia, discutiendo posibles respuestas. Su experiencia en el mercado corporativo, su visión estratégica y su calma ante la presión fueron inestimables. Juntos trazaron un plan. En vez de intentar competir directamente en el mismo terreno, decidieron enfocarse en lo que hacía única a la plataforma de Gabriela: la autenticidad, la comunidad comprometida y el impacto social real. Gabriela lanzó una campaña enfocada en las historias de éxito de sus usuarios, destacando el valor humano y la transformación que su plataforma proporcionaba, algo que la gran corporación, con su enfoque más impersonal, no conseguiría replicar fácilmente. Héctor usó sus contactos y su influencia para ayudar a expandir el alcance de la campaña, conectando a Gabriela con socios estratégicos e inversionistas interesados en apoyar iniciativas con propósito. La respuesta a la campaña fue abrumadora. La comunidad de Gabriela se unió en apoyo, compartiendo sus experiencias y defendiendo la plataforma. La estrategia de enfocarse en el valor humano y en el impacto social resonó con el público, diferenciándola claramente de la competencia. La gran corporación, a pesar de sus recursos, no consiguió capturar la esencia que Gabriela había construido con tanto cuidado. La crisis se transformó en una oportunidad. La visibilidad que la competencia generó, combinada con la respuesta auténtica e impactante de Gabriela, impulsó su plataforma a un nuevo nivel. Ella salió de la situación más fuerte, más reconocida y con una base aún más sólida. A través de este desafío, Gabriela y Héctor reforzaron la fuerza de su asociación. No eran solo una pareja, sino un equipo, apoyándose mutuamente en sus batallas profesionales y celebrando las victorias. La experiencia de enfrentar la crisis juntos, de combinar las habilidades y perspectivas de ambos, solidificó aún más el vínculo entre ellos. Una noche,
Después de que el polvo se asentó y el éxito de la campaña era evidente, estaban en el sofá, relajados, viendo una película. Héctor apagó la TV y se volvió hacia Gabriela, un brillo especial en los ojos. «¿Sabes, Gaby?», comenzó, la voz suave. «Verte enfrentar este desafío con tanta garra e inteligencia me hizo admirarte aún más. Eres increíble». Ella sonrió emocionada. «No lo hubiera conseguido sin ti, Héctor. Tu apoyo, tu visión hicieron toda la diferencia». «Nosotros hicimos la diferencia», corrigió él tomando la mano de ella. «Juntos, siempre». Hizo una pausa, la expresión seria pero con un toque de nerviosismo. «Construimos una vida aquí, Gaby, un hogar, una asociación que me hace querer enfrentar cualquier cosa, sabiendo que te tengo a mi lado». Se levantó, aún sosteniendo la mano de ella, y se arrodilló frente a ella. El corazón de Gabriela se aceleró. Él sacó una pequeña caja del bolsillo. «Gaby», dijo abriendo la caja para revelar un anillo simple y elegante, con una piedra que capturaba la luz del ambiente. «Transformaste mi vida de maneras que nunca imaginé. Me mostraste lo que es amar y ser amado de verdad, sin juegos, sin secretos. Eres mi presente, mi futuro, mi todo». Sus ojos estaban fijos en los de ella, llenos de amor y esperanza. «¿Quieres casarte conmigo, Gaby? ¿Quieres construir el resto de nuestra historia, juntos para siempre?» Las lágrimas brotaron en los ojos de Gabriela. Aquel hombre, que 1.200.000 días fue su jefe, y después la razón de su dolor, estaba allí arrodillado, ofreciéndole un futuro que ella, en el fondo, siempre deseó. «Sí, Héctor», respondió, la voz entrecortada por la emoción. «Sí, quiero casarme contigo». Una sonrisa radiante iluminó el rostro de Héctor. Colocó el anillo en el dedo de ella y encajó perfectamente. Se levantó y la atrajo hacia un abrazo apretado, besándola con toda la pasión y amor que sentía. En 1900, aquel momento, en la comodidad de su hogar, con la ciudad iluminada como testigo silencioso, Gabriela y Héctor sellaron su futuro. El viaje había sido largo y lleno de giros, desde los pasillos de la Corporación Mendoza hasta la superación de la distancia y la construcción de una vida en común. Demostraron que el amor, la resiliencia y la asociación podían superar las adversidades del pasado y las presiones del presente. La historia no terminaba allí, sino que entraba en un nuevo y emocionante capítulo, con la promesa de un felices para siempre, que estaban determinados a construir juntos, paso a paso, día tras día, con la certeza de que lo más importante no era el destino, sino el viaje compartido, manteniendo al público ansioso por presenciar los próximos pasos de esta pareja que, contra todas las probabilidades, encontró el amor y la felicidad en el lugar más inesperado, el complejo y desafiante mundo corporativo. La noticia del compromiso de Gabriela y Héctor resonó en sus círculos sociales y profesionales, generando una ola de reacciones que iba desde la genuina felicidad a la sorpresa, pasando por la inevitable dosis de escepticismo y chisme, especialmente en el ambiente corporativo. Para muchos, era la confirmación de una historia que parecía improbable, el reencuentro de dos mundos que colisionaron y se separaron, solo para encontrarse nuevamente de una forma aún más fuerte. Las familias de ambos celebraron el compromiso con alegría. La familia de Gabriela veía la felicidad estampada en el rostro de ella y la solidez que Héctor traía a su vida. La familia de Héctor, a su vez, acogió a Gabriela con los brazos abiertos, reconociendo a la mujer fuerte e inspiradora que era y el impacto positivo que tenía en la vida de él. En el mundo de la Corporación Mendoza, la noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa y, para algunos, resignación. Patricia, fiel a su naturaleza, intentó plantar semillas de duda e insinuaciones sobre los motivos de Gabriela, pero sus intentos sonaban cada vez más vacíos. La mayoría de los empleados y colegas de Héctor veía el cambio positivo en él, el equilibrio y la serenidad que Gabriela parecía traer. La reestructuración de Héctor en el consejo y la delegación al nuevo CEO también ayudaron a disipar la idea de que Gabriela estaba tomando el control
de la Corporación Mendoza. Ella estaba claramente enfocada en su propio imperio creciente. Planificación de la boda comenzó, y abordaron la tarea con la misma asociación y practicidad que aplicaban en sus vidas y carreras. Querían una celebración que reflejara quiénes eran, íntima, elegante y llena de significado. Decidieron por una ceremonia al aire libre, en un lugar con vista a la naturaleza, lejos del bullicio de la ciudad y del ambiente corporativo que marcó el inicio de su historia. A pesar de sus agendas llenas, hicieron cuestión de participar activamente en cada detalle, desde la elección del lugar y el menú hasta la lista de invitados y la música. Era una oportunidad más de trabajar juntos, de tomar decisiones en conjunto y de construir algo que era únicamente de ellos. Hubo momentos de divergencia, claro, pequeñas pruebas de paciencia y sesiones de ambas partes, pero cada desafío superado en la planificación solo reforzaba la fuerza de su unión. Mientras tanto, sus vidas profesionales continuaban a toda velocidad. La empresa de Gabriela, fortalecida por la crisis superada y por la visibilidad adquirida, continuaba creciendo, lanzó nuevos programas, expandió su equipo y se convirtió en una voz aún más influyente en su nicho. Héctor la apoyaba en cada paso, celebrando sus conquistas y ofreciendo consejos estratégicos siempre que era solicitado. Héctor, en su papel en el Consejo de la Corporación Mendoza, lideraba iniciativas de sustentabilidad y responsabilidad social, áreas que siempre fueron importantes para él y que ganaron aún más relevancia con la influencia de Gabriela. También dedicaba tiempo a ser mentor de jóvenes líderes en la empresa, buscando inculcar en ellos los valores de ética y propósito. La vida en común se convirtió en un refugio para ambos. Después de días intensos de trabajo, volvían al hogar que construyeron, donde podían ser ellos mismos, sin las máscaras del mundo profesional. Compartían las alegrías y las frustraciones del día, encontrando en el otro el apoyo y la comprensión que necesitaban. Hubo momentos en que la presión del trabajo amenazaba invadir el espacio personal. Plazos ajustados, crisis inesperadas, la necesidad de viajar por negocios. Pero habían aprendido con el pasado, establecieron límites, priorizaron el tiempo juntos y se aseguraron de que la relación fuera una fuente de fuerza y no más una fuente de estrés. A medida que la fecha de la boda se aproximaba, la expectativa crecía, no solo para ellos, sino para todos los que acompañaron, de cerca o de lejos, la compleja y fascinante historia de Gabriela y Héctor. Era la celebración de un amor que superó obstáculos significativos, que renació de las cenizas de un pasado complicado y que se fortaleció en la distancia y en los desafíos de la vida real. La despedida de soltera de Gabriela fue una celebración íntima con sus amigas más cercanas, un momento de relajación y reflexión sobre el viaje que la llevó hasta allí. La despedida de soltero de Héctor fue más reservada. Una cena con algunos amigos de larga data, donde brindaron por el futuro y por la felicidad encontrada. En la semana de la boda, la atmósfera estaba cargada de emoción. Familias y amigos comenzaron a llegar, y la energía de la celebración inminente flotaba en el aire. Gabriela y Héctor se tomaron algunos días libres del trabajo, dedicándose a los últimos preparativos y, más importante, el uno al otro. En la víspera del gran día, se encontraron brevemente, lejos de ojos curiosos, solo para un momento, a solas. Se tomaron de las manos mirándose a los ojos, recordando el camino que recorrieron. ¿Quién lo diría, Héctor?, susurró Gabriela, una sonrisa emocionada en los labios. Nosotros dos llegamos hasta aquí. Nunca dudé, Gaby, respondió él apretando la mano de ella. Tal vez al principio, pero después de reencontrarte, supe que estaba destinado a ser, que nuestra historia aún no había terminado. Y ahora un nuevo capítulo comienza, dijo ella mirando hacia el cielo estrellado. Nuestro capítulo, corrigió él, atrayéndola cerca. Juntos, para siempre. El día de la boda amaneció claro y soleado. El lugar elegido estaba decorado, con simplicidad y elegancia, reflejando el gusto de la pareja,
amigos y familiares se reunieron, la expectativa flotando en el aire. Gabriela caminó por el pasillo improvisado, deslumbrante en su vestido, con el corazón rebosante de emoción. Sus ojos encontraron los de Héctor, esperándola en el altar, y en aquella mirada todo el viaje, todos los desafíos, todas las superaciones se resumieron en un único sentimiento: amor. Héctor la recibió con una sonrisa que iluminó el ambiente. De la mano ante sus seres queridos y la naturaleza exuberante, intercambiaron votos que hablaban de un pasado complejo, de un presente construido con esfuerzo y de un futuro que prometían construir juntos con complicidad, respeto y amor inquebrantable. Las queremos. Palabras eran sinceras, cargadas de la historia que compartían. Hablaron sobre los errores, las lecciones aprendidas, la fuerza que encontraron uno en el otro. Prometieron ser compañeros, amantes, amigos y el puerto seguro uno del otro, sin importar lo que la vida les trajera. Los años que siguieron a la adquisición de la empresa de Gabriela fueron una prueba continua de la fuerza de su asociación. Gabriela navegó en el nuevo ambiente corporativo con la misma determinación que la caracterizaba, adaptándose a las estructuras del gran grupo de medios, pero manteniendo la autonomía y la visión que hicieron de su plataforma un éxito. Se convirtió en una figura influyente dentro de la nueva organización, liderando la expansión de su área e inspirando a otros con su historia de emprendimiento y resiliencia. Héctor continuó desempeñando un papel crucial en la corporación Mendoza, enfocándose en estrategias a largo plazo y en la sustentabilidad. Su capacidad de delegar y confiar en su equipo le permitió mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal, algo que valoraba inmensamente. Él y Gabriela frecuentemente intercambiaban ideas sobre desafíos de negocios, encontrando en la perspectiva del otro percepciones valiosas. La vida de casados se profundizó, marcada por la complicidad, el apoyo mutuo y la alegría de las pequeñas cosas. Viajaron juntos, exploraron nuevos pasatiempos y construyeron una red de amigos que valoraba la autenticidad y la profundidad de su relación. El apartamento con vista al parque continuó siendo su refugio, el lugar donde podían ser simplemente Gabriela y Héctor, lejos de los reflectores de sus carreras. Hubo momentos de dificultad, como en cualquier vida: pérdidas familiares, desafíos de salud, crisis inesperadas en el trabajo. Pero en cada prueba se apoyaron, encontrando fuerza uno en el otro para superar las adversidades. La base sólida que construyeron, ladrillo por ladrillo, con honestidad, perdón y amor, demostró ser inquebrantable. Mirando hacia atrás, hacia el viaje que comenzó en los pasillos de la Corporación Mendoza, hacia el dolor de la separación, el reencuentro improbable y la decisión valiente de construir un futuro juntos, Gabriela y Héctor sentían una profunda gratitud. Ya no eran las mismas personas que se conocieron años atrás. Habían crecido, aprendido, superado y se habían transformado, individualmente y como pareja. La historia de ellos se convirtió en un testimonio del poder de la resiliencia, de la capacidad de perdonar y seguir adelante, y de la fuerza transformadora del amor. Demostraron que es posible reescribir el propio destino, encontrar la felicidad donde menos se espera y construir un futuro sólido, incluso después de las mayores tormentas. Gabriela y Héctor continuaron prosperando, no solo en sus carreras, sino, más importante, en su vida juntos. Cada nuevo día reforzaban la elección que hicieron, la elección de amarse, de apoyarse y de construir una vida compartida, llena de propósito, pasión y la certeza de que, juntos, eran más fuertes de lo que jamás podrían ser solos. Fin de la historia. Queridos oyentes, el viaje de Gabriela y Héctor nos muestra que, incluso en los ambientes más desafiantes, como el mundo corporativo, el amor verdadero y la resiliencia pueden florecer y construir un futuro sólido. Esperamos que esta historia los haya tocado e inspirado a creer en la fuerza de los recomienzos y en la importancia de la colaboración.
para seguir acompañando narrativas que exploran las complejidades de la vida y del corazón humano. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta si esta historia resonó con ustedes. Sus comentarios nos motivan a traer siempre más contenido. Compartan sus reflexiones sobre la historia de Gabriela y Héctor abajo. ¿Qué parte los conmovió más? Los esperamos en los próximos capítulos de la vida. Al final de la ceremonia, sellaron sus votos con un beso y el aplauso de los invitados resonó por el lugar. Eran finalmente marido y mujer. La fiesta que siguió fue una celebración alegre y relajada, llena de risas, baile y discursos emocionados que contaban la saga de Gabriela y Héctor, desde los pasillos de la Corporación Mendoza hasta el altar. Bailaron el primer baile, los ojos fijos uno en el otro, perdidos en su propio mundo, mirando alrededor a las personas que amaban y que estaban allí para celebrar su unión. Gabriela y Héctor sintieron una profunda gratitud. El viaje no había sido fácil, pero cada obstáculo superado, cada dolor vivido, cada momento de incertidumbre los trajo hasta allí, más fuertes, más conscientes y más enamorados que nunca. La historia de ellos no era el fin de una saga, sino el inicio de una nueva aventura, la vida de casados, con todos sus desafíos y alegrías. Sabían que nuevos obstáculos podrían surgir, tanto en sus vidas personales como en sus carreras exigentes. Pero ahora los enfrentarían juntos, como un equipo, con la certeza de que el amor y la colaboración que construyeron eran la base más sólida que podrían desear. Y así, bajo el cielo estrellado, rodeados por el amor de sus familias y amigos, Gabriela y Héctor celebraron no solo su matrimonio, sino la victoria de un amor resiliente, la prueba de que es posible encontrar la felicidad y construir un futuro prometedor, incluso en los terrenos más desafiantes del mundo corporativo, dejando al público con la certeza de que la historia de ellos continuaría evolucionando, llena de nuevos capítulos, desafíos y, sobre todo, el amor inquebrantable que los unió y los guiaría en su viaje conjunto. La luna de miel fue un respiro merecido, un tiempo para desconectarse del mundo y sumergirse en la felicidad recién encontrada. Lejos de las presiones del trabajo y de las expectativas sociales, Gabriela y Héctor disfrutaron de la compañía uno del otro en un paraíso tropical, celebrando la unión por la que tanto lucharon para alcanzar. Caminaron en la playa, conversaron por horas bajo las estrellas y simplemente existieron en el mismo espacio, absorbiendo la tranquilidad y la certeza de que estaban exactamente donde debían estar. El regreso a la rutina como pareja casada trajo una nueva dinámica. El apartamento que ya era hogar se volvió aún más de ellos, llenado con la energía de una vida compartida a tiempo completo. Las mañanas eran más tranquilas, con el desayuno juntos y la complicidad de pequeños gestos. Las noches, incluso cuando uno o ambos estaban exhaustos, terminaban con un abrazo y la sensación de pertenencia. A pesar de la felicidad conyugal, sus carreras continuaban exigiendo mucho. La empresa de Gabriela estaba en una fase de expansión acelerada, con 1900 nuevas asociaciones internacionales y la necesidad de gestionar un equipo creciente. Ella pasaba horas en reuniones virtuales, desarrollando estrategias y garantizando la calidad de sus programas. La responsabilidad pesaba, pero la pasión por lo que hacía la impulsaba. Héctor, en su papel estratégico en la Corporación Mendoza, estaba involucrado en negociaciones complejas para adquisiciones y en el liderazgo de proyectos de innovación que podrían redefinir el futuro de la empresa. Los viajes de negocios, aunque menos frecuentes que antes, aún formaban parte de su rutina. Conciliar dos carreras de alto nivel con la vida de casados exigía esfuerzo consciente. Establecieron zonas libres de trabajo en casa, momentos dedicados exclusivamente uno al otro. Crearon rituales como cenas sin tecnología y fines de semana reservados para actividades juntos. Aprendieron a ser flexibles, a apoyarse mutuamente en los momentos de pico y a celebrar las pequeñas victorias diarias. Hubo días en que la exhaustación golpeaba, en que la presión del trabajo se infiltraba en el hogar. En esos momentos,
La comunicación abierta era fundamental. Conversaban sobre el estrés, ofrecían apoyo práctico y emocional, y se recordaban uno al otro el por qué estaban construyendo todo aquello juntos. La asociación que los unió en los negocios se extendía a la vida personal, haciéndolos un equipo imbatible. La solidez de la relación de Gabriela y Héctor comenzó a tener un impacto visible en sus vidas profesionales. Gabriela, con el apoyo inquebrantable de Héctor, se sentía más confiada para asumir riesgos y buscar nuevas oportunidades. Héctor, con la perspectiva y el equilibrio que Gabriela traía, tomaba decisiones más ponderadas y lideraba con más empatía. Cerca de un año después del matrimonio, un nuevo y significativo desarrollo surgió en la vida de Gabriela. Su empresa, que comenzó como una plataforma online y talleres presenciales, recibió una propuesta de adquisición de un gran grupo de medios global. Era una oferta sustancial que reconocía el valor de la marca que ella construyó y el impacto que su plataforma tenía. La propuesta la tomó por sorpresa. Por un lado, representaba el ápice de su éxito, la validación de años de trabajo arduo y la oportunidad de llevar su visión a un público aún mayor, con recursos que ella nunca tuvo. Por otro lado, la idea de vender la empresa que ella creó desde cero, que estaba tan intrínsecamente ligada a su identidad, era aterradora. Significaría renunciar a parte del control, de su independencia, e integrarse a una estructura corporativa mayor, algo de lo que ella se había distanciado. Gabriela discutió la propuesta extensivamente con Héctor. Él la escuchó pacientemente, analizando los términos del acuerdo, los pros y contras, y el impacto potencial en su carrera y vida. Su experiencia en fusiones y adquisiciones en la Corporación Mendoza fue crucial para ayudarla a entender las complejidades de la negociación. «Es una decisión enorme, Gaby», dijo Héctor, después de pasar horas revisando los documentos. «Financieramente, es una oportunidad increíble, y ellos parecen genuinamente interesados en mantener tu visión y tu liderazgo en la plataforma, pero necesitas estar segura de que te sientes cómoda con la idea de no ser más la única dueña de tu destino profesional». Gabriela reflexionó. Amaba su independencia, la libertad de tomar sus propias decisiones, pero también reconocía que la adquisición podría impulsar su misión de impactar más vidas de una forma que quizás no conseguiría sola. Era una cuestión de sopesar el control versus el alcance, la independencia versus el potencial de crecimiento exponencial. La decisión no fue fácil. Pasó semanas en negociaciones buscando garantizar que sus valores y la esencia de su plataforma fueran preservados. Héctor la apoyó en cada paso, ofreciendo consejos estratégicos, negociando términos y, sobre todo, dándole la seguridad de que, cualquiera que fuera la decisión, él estaría a su lado. Al final, Gabriela decidió aceptar la propuesta. Fue una decisión calculada, basada en la creencia de que la adquisición le daría los recursos y la estructura para llevar su trabajo a un nivel totalmente nuevo. Comunicó la decisión a su equipo, que reaccionó con una mezcla de sorpresa y entusiasmo por la nueva fase. La noticia de la adquisición de la empresa de Gabriela por un gran grupo de medios generó titulares y comentarios. Era un capítulo más en la saga de Gabriela, la emprendedora que salió de la sombra corporativa para construir su propio imperio y ahora volvía de cierta forma al gran juego, pero en sus propios términos. Para Héctor, el éxito de Gabriela era motivo de inmenso orgullo. La veía florecer, conquistar su espacio y demostrar su valor repetidamente. La asociación de ellos no era sobre uno dominar al otro, sino sobre crecer juntos, apoyándose mutuamente en sus jornadas individuales. La integración de la empresa de Gabriela al nuevo grupo de medios trajo sus propios desafíos, nuevas estructuras, nuevas burocracias, la necesidad de navegar en un ambiente corporativo mayor nuevamente. Pero Gabriela estaba preparada. Había aprendido con el pasado, crecido con las experiencias y tenía a su lado a un compañero que entendía las complejidades de ese mundo. La vida de casados continuó siendo el cimiento que los sostenía.
en medio de las negociaciones de adquisición, de las reuniones de integración y de las presiones de sus carreras, encontraban refugio uno en el otro. Celebraban las pequeñas victorias, compartían las frustraciones y se